Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias al Centro de Capacitación Cinematográfica por la provocación y por esta linda coincidencia con Fernanda. Pues estoy muy contenta, muy emocionada de poder tener esta charla, Fer. Como he seguido tu trabajo y de alguna forma también es grato que esto sea posible pues por una provocación del CCC y pues nada, iniciamos un poco con el detonante que es pues cómo el cine nos encontró, cómo encontramos al cine, ¿no? Y te dejo, Fer. Pues muchas gracias al CCC. Opino lo mismo, Sandra, es un placer estar acá contigo. Y creo que de las conversaciones que ha habido en los pasados miércoles, tú y yo somos las que estamos más cercanas en términos de edad. Soy yo un poco más vieja y de desarrollo. Entonces creo que eso es interesante también, de que vamos a poder compartir experiencias. Pues el CCC llegué yo ya grandecita, tenía 25, 26 años y llegué después de una licenciatura en filosofía y de una maestría en estudios latinoamericanos, de la que no me titulé, porque entré al CCC en ese año. Y pues a partir de ahí lo que me sucedió es encontrar una vocación. Entonces son un poco más de 10 años en que he estado metida en el cine. Esa es la introducción rápida. Soy de Guanajuato, entonces el CCC pues fue, vivía ya en la Ciudad de México, pero sí implicó una mudanza definitiva para acá. Y creo que tu caso es algo parecido, ¿no? Eres oaxaqueño. Sí, en realidad el cine aparece en mi vida gracias al Cineclub El Pochote, que es un espacio cultural que fundó el maestro Toledo aquí en el centro de la ciudad, al que yo era, pues sí, el amor por el cine surge desde la cinefilia. Y bueno, y después también en esta búsqueda de seguir de encontrar la manera de contar estas historias de imágenes en movimiento, pues buscas y encuentras dos escuelas públicas que existen en el país, que son el CUEC, bueno, ahora es ENAC y el CCC. Y justo pues saliendo de la prepa hago el examen al CCC y al ENAC y pues no quedo en las escuelas y un poco también por esta cuestión de vivir en la Ciudad de México y de también no querer vivir ya con papá y mamá, ¿no? Y salir de esa adolescencia, pues no sé, como cobijada por los papás y de querer vivir sola, decido estudiar antropología en la ENA y el cine viene después, ¿no? De antropología, soy de Oaxaca, pero ya llevo como 10, poco más de 10 años viviendo en la Ciudad de México. Platícame, Sandra, para ti, ¿cómo fue la experiencia de vivir en el CCC como estudiante, como mujer? Porque yo creo que una de las cosas en las que hemos coincidido en estas charlas es que, o al menos en mi experiencia, definitivamente es una industria donde todavía hay muchos retos de disparidad de género, pero creo que hemos tenido avances. ¿Cómo fue para ti? Sí, justo creo que yo entré al CCC en un momento como de muchos cambios también en la misma escuela. Y creo que la parte como más significativa o no sé, como que siento que fue un gran aprendizaje y para mi vida y para mi estudio fue la clase de cinefotografía. Yo tomé la especialidad de cinefotografía y quien daba la clase era Mercedes Porter, que es una maestra de foto que me parece que da en las dos escuelas, en la ENAC también. Y pues tener un referente, mujer, fotógrafa, para mí fue muy importante y creo que eso, no creo que sea común pues que haya maestras de cinefotografía, ¿no? Mujeres. Y eso a mí me dio pues una referencia muy importante para mi vida profesional. Sí, y bueno, y mi generación creo que es de las cosas como
poco comunes, porque era una generación que éramos 7 mujeres y 7 hombres, ¿no? Al final, pues era mitad y mitad, la mayoría directoras, yo la única cinefotógrafa, pero en realidad creo que sí el momento importante, pues, es la maestra, ¿no? En la especialidad que me dio las herramientas del lenguaje, pero también como un referente muy importante para mi vida profesional. Uh-huh. ¿Y tú? Un poco tu experiencia. Pues una de las cosas de las que es interesante hablar es dónde empieza la disparidad de género en los directores. Estaba dándome un clavado en el anuario estadístico del cine mexicano y el año pasado más o menos el 20% de las películas fueron dirigidas por mujeres, que es un avance con respecto a otros años, pero aún así del 20 al 80 pues es un mundo de diferencia. Y definitivamente esa disparidad comienza con las escuelas y yo creo que ese es el motivo por el cual estamos aquí, para pensar cómo eso se combate. Mi generación sí era dispar. Éramos 2 directoras y eran 7, 8 directores, hombres. Lo que es interesante reflexionar, creo, es que del porcentaje de mujeres que entramos a la escuela de cine, creo que debutamos más que los hombres. Y yo creo que platicar sobre eso es importante. En mi opinión, creo que eso habla de una capacidad de resistencia que tenemos a la frustración, probablemente. Sí, sí, justo lo mencionábamos, como esta cosa de... Yo creo que al ser mujer también te educan a la misma sociedad, pues, como a ser más resistente, ¿no? Como a las derrotas o perseverar más, no sé, como estas cuestiones de insistir y de ser perseverante y, y que creo que en los hombres de repente, pues sí, suele ser que se frustran o que, no sé, pues es la misma construcción, ¿no? De género que tenemos desde niños y niñas y creo que tiene que ver también con una cosa de, pues que no estamos mucho en la expectativa del éxito, yo qué sé, como esas cosas, creo. Pues yo creo que, como yo lo he reflexionado y cuando lo he platicado con otras directoras y en particular con Nacho Rondero, que es mi socia, creo que justo tiene que ver con eso, con que no tenemos nosotras la presión de la expectativa del éxito y eso tal vez en la escuela cuando éramos estudiantes se sentía como un efecto o una presión negativa, pero eso se convierte en tener la libertad para hacer lo que realmente quieras sin tener un parámetro de lo que se espera de ti. Y lo que se espera de ti es el proyecto y el objetivo artístico que quieres alcanzar. Creo que eso es una liberación, a fin de cuentas. Claro. Y bueno, y también valdría la pena aquí mencionar que justo hablando de insistir y de estar ahí en el camino, yo hice el examen al CCC 3 veces, ¿no? Entonces, y en 3 momentos como muy diferentes, al egresar de la prepa, en medio de la carrera de antropología y ya egresada de antropología, volver a hacer el examen. Que tiene que ver con una cosa que tiene que ver con esto de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya si me han rechazado 2 veces más, no pasa nada una vez más. Pero también tenía que ver un motivo como muy fuerte en mí, que era que cuando yo hice la tesis de antropología conocí a la bisabuela de Artemio, digamos que pasé con ella sus últimos 2 años de vida, como del 2006 al 2007, ajá, y hice una investigación antropológica en torno a eso, y ella murió durante ese proceso de investigación. Entonces también como la urgencia, la necesidad de compartir una memoria que de alguna manera yo siento que me fue dada, porque hay grabaciones de video, de audio, ¿no? Y de repente sentía
sigo sintiendo que el cine es la única manera de poder compartir, difundir, reproducir, incluso revivir una memoria que no solo es individual, sino regional, ¿no? Y creo que también ese fue el pulso y el impulso para volver a hacer el examen al CCC por tercera vez. Y creo que yo sí hice ese examen como muy en la idea de regresar a la Costa Chica a hacer esa película. Que bueno, que sigo en deuda, ¿verdad? Sí. Mencionaste como que al hablar del examen al CCC hablaste de Artemio, que es tu tesis. Yo creo que estaría bonito que les platicaras un poquito más. Sí, o sea, justo creo que haciendo el examen del CCC yo estaba pensando, bueno, estoy haciendo este examen para volver a la Costa Chica y hacer la película, ¿no? Que de alguna manera está como en deuda, pero cuando creo que, bueno, esto también es importante. Yo hago el examen queriendo hacer cine documental en la escuela y cuando entro me dicen que es como hasta el cuarto año que vemos cine documental en realidad, ¿no? O sea, como que tienes que pasar por una ficción 1, ficción 2, la especialidad y después viene documental. Claro que tienes como una materia teórica ahí de historia del cine documental y eso pues fue ay, bueno, tengo que esperar 4 años para volver, ¿no? Y decido tomar la especialidad de cinefotografía justo por el lenguaje, porque pienso que el cine documental funciona muy bien con equipos pequeños y pienso que me podría, o sea, en ese momento decidí elegir la especialidad porque dije, si voy a trabajar con poca gente, me encantaría también poder ser la fotógrafa, ¿no? En muchos casos, muchos proyectos lo requieren, que es el caso de mi último proyecto, pero cuando yo regreso a la Costa Chica, regreso con la idea de hacer una película sobre la bisabuela de Artemio, que se llamó Catalina Noyola Bruno, y es muy bello este oficio, porque yo siento que la historia de Artemio no se encuentra. En realidad yo iba haciendo entrevistas a la gente que había conocido antes y que sabía que tenían algún vínculo con Doña Cata, pero Coco es la que viene hacia nosotros y nos dice, hola, soy Coco Zárate, acabo de regresar de Estados Unidos y yo soy nieta de Doña Cata. Entonces, también eso es como muy mágico en el documental, no sé, como en lo azaroso que puede ser y en lo mágico también que sucede cuando la historia te encuentra y es así como sucedió a Artemio. Y bueno, y llegué con la carta pues yo conocí a tu bisabuela ¿no? Y le conté a Artemio, entonces también fue como una conexión muy linda que sucedió ahí. Yo creo que eso, y desde distintas perspectivas, estás hablando del cine documental y cómo eso recoge historias, yo creo que toca el sentido de por qué, en mi opinión, es importante hacer cine, y es porque yo creo que le da sentido a la experiencia, a las experiencias humanas, y eso lo hace el documental y lo hace la ficción de otra manera. Yo siento que estoy un poco negada para el documental como directora. Siempre que me encuentro con una historia, no se me ocurre otra manera de atajarla más que a través de la ficción. Pero creo que el objetivo, o más que el objetivo, el sentido y la función que realizan son similares a partir de herramientas y de recursos distintos también. Sí. Tienen costos distintos. Pero podríamos hablar un poco, y esto haciendo tal vez un comercial CC0, la oportunidad de estudiar cine nos forma a algunos como directores de ficción y a otros como a ti como directores de documental. Y yo creo que cada quien, nosotras en nuestros ámbitos hemos podido insertarnos y colocarnos en la industria. ¿Cómo fue para ti el proceso de salir del CCC? Sales con Artemio, que es un buen mediometraje documental que tuvo una muy buena corrida de festivales, a enfrentarte a hacer cine fuera de la escuela.
Sí, en realidad creo que sí es como sugiero al CCC que tendríamos que tener clases de, pues de distribución, de exhibición, de entender como toda esta industria que de repente estando en la escuela como que no la dimensionas, pues o yo no la dimensioné. Y al salir de la escuela, bueno, un poco lo que pasó ahí es que al mismo tiempo que yo estaba terminando Artemio, ya estaba desarrollando el siguiente proyecto, que eso me parece bien importante como en la carrera, como no es que tengas que tener proyectos todo el tiempo, pero sí como que hay una cosa de constancia o constante de estar generando, ya sea como productora, ya sea como directora, ya sea como lo que tú quieras, ¿no? Como editora, de estar trabajando constantemente. Y siento que para mí salir del CCC pues fue muy afortunada porque la vida también me puso en manos de mujeres cineastas que admiro muchísimo y que tienen muchísima trayectoria, o más que yo, definitivamente. Y, por ejemplo, trabajar con Carla Bucans, que era coordinadora de producción del CCC y ahora es mi productora, y que por una cuestión de mi compañera que era mi productora tomó la decisión de embarazarse, entonces pudo coincidir que Carla pudiera entrar al proyecto, porque ella también estaba dejando el CCC, y la editora de esta película es Lucrecia Gutiérrez, que también fue mi maestra, y pues que es muy padre salir del CCC y ahora pues colaborar con quienes fueron tus maestros o ser más, como, sí, una especie de colegas, pues, ¿no? Y eso creo que es un, sí, como que es el mejor regalo, creo, de esta experiencia. Y, y lo que me ha pasado también es tomar la decisión de rodearme de mujeres, de un equipo de... Por eso también me emociona tanto estar platicando contigo, porque justo la idea es seguir conociendo más mujeres cineastas y poder hacer estos vínculos y lazos de trabajo, que a mí me parece pues que es una postura política también, ¿no? Y así me gustaría que siguiera haciendo. Sí, y bueno, y más bien me gustaría escucharte, Fer. Yo tengo muchas ganas de saber de tus procesos creativos y creo que también te saltaste, porque también hubo, no sé cuántas veces hiciste el examen, pero creo que por ahí también hay, ¿no? Como esta cuestión de la escuela. Al CCC una, pero anteriormente hice un examen a ORENAC, antes CUEC, pero en esa época estaba haciendo yo la maestría de latinoamericanos, que es parte de la Facultad de Filosofía en la UNAM, y teníamos una semifinal entre filos e ingeniería, y pues no fue al examen. Pero ganaste el partido. No, perdimos en penales y yo fallé penal. Pero fue una de las experiencias emocionantes que viví con mis compañeras de filos de ese momento. Y yo creo que en la cabeza también tenía que en realidad quería entrar al CCC, se escucha como comercial, pero en ese momento lo que pensé es que en el CCC filmas más. Tienes 2 cortos de ficción, un documental y una tesis. Y Sí. en el CUEC, en ese momento, a partir de la ficción 2, se concursaban. Entonces, yo creo que desde ese momento tenía yo la idea de que siendo mujer, ese es el tipo de pequeñas brechas que una tiene que sobrepasar. Si desde ahí empieza a ser un estudiante, el porcentaje de hombres, por ejemplo, en el CUEC, que realizan esos ejercicios es mayor. Y sucede, por ejemplo, en mi corto de ficción 1, que es absolutamente penoso y que ojalá nunca lo vea a la luz del mundo. Si yo hubiera estado en el CUEC, no habría filmado probablemente una ficción 2, teniendo ese corto de antecedente. Y mi ficción 2, que es un corto que hice con Diana León y con Sofía Alexander Katz, fue un proceso de aprendizaje y de crecimiento que definió un trayecto
muy grande. En esa época, mi generación, como había tantos hombres, además era una generación muy heterosexual, yo soy una mujer gay, no sentí tanta conexión, entonces empecé a buscar en personas de otras generaciones y en la gente del CUEC cómplices con los cuales hacer generación, y los encontré justamente en mujeres del CUEC. Entonces eso es algo que también es muy rico de ser parte de una escuela, que no es solamente la gente de tu escuela, sino la gente de las otras escuelas y la gente de la industria con la que te empiezas a relacionar. Hice, a partir de ese corto, las amistades, los cariños y las sociedades que hasta ahora son mis socias, que es Astrid Rondero, que es además mi compañera, y Jimena Mann, que es fotógrafa, una fotógrafa talentosísima con la que empezamos a trabajar. Ella no como fotógrafa en ese corto porque es cuequera, pero sí como un equipo de trabajo que, más allá de lo que estaba haciendo yo como estudiante, tenía yo ya la idea de que teníamos el derecho a reclamar los fondos públicos y que eso me convertía a mí, además de directora, en productora. Entonces, mientras yo terminaba el proceso del CCC con mi siguiente cortometraje, que se llamó 400 maletas, que también es una ficción y que fue con la semilla del largometraje que terminé este año, tenía yo ya la mirada puesta en levantar una compañía productora con Astrid y con Jimena. Entonces, este corto, volviendo a la idea, este corto de Ficción 2 con Sofía, nos llevó a hacer Nahuacine, que es la compañía que levanté con Astrid y con Jimena, y hacer la película Los días más oscuros de nosotras, que fue nuestro primer largometraje producido como equipo. Yo creo, y eso sí hay un mensaje que tuviera que compartir ahorita, lo que nos posibilita a nosotras ser mujeres, creo, es que no dependemos de que alguien diga, voy a tomar tu proyecto y lo voy a producir. Y eso es una recomendación que se le haría no solamente a las mujeres, sino a cualquier estudiante egresado, sino que en México tenemos la posibilidad incomparable de poder reclamar los fondos públicos y decir, voy a desarrollar mi proyecto y me voy a empeñar hasta verlo producido y verlo estrenado de alguna manera. Entonces yo creo que eso, sí, por supuesto, en tener un equipo de mujeres, para mí esa experiencia es básica, pero también un equipo que se asume como la base para la toma de decisiones y para el financiamiento, que eso es otro tema que sería interesante discutir. No solo somos directoras, sino somos las ejecutoras y las encargadas de financiarlo, acompañadas por un equipo, por supuesto, pero como tomadoras de decisiones. Yo creo que para mí eso es clave. Oye, Fer, y o sea, ya como productora, ¿cuántas productoras de mujeres o como la tuya existen en México, por ejemplo? Bueno, no sé. No sabría decir cuántas, pero yo creo que cada vez más, porque esa es una conversación que tengo constantemente. Luego yo creo que entre mi grupo de amigos puedo parecer monotemática, pues algo que veo constantemente en la cabeza, pero no puedo ser suficientemente enfática en que no hay una limitación en realidad para abrir tu propia compañía productora. O sea, incluso en términos de dinero, te cuesta, dependiendo de tu edad, porque si eres menor de 30 años es más barato, entre 8 y, entre 8 y 15 mil pesos. Y por supuesto, cuando estábamos levantando esta compañía y que tuvimos una conversación muy seria, Astrid, Jimena y yo, nos dijo nuestra contadora, es más fácil divorciarse que disolver una compañía, o sea que vayan a esta decisión con certeza. Y bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien. Digo, implica, por supuesto, ciertos gastos, tener un contador, pero en realidad, en cuanto a las ventajas que puedes adquirir en independencia operativa, y eso se refleja, impacta la independencia creativa, para mí no hay duda. Tienes de dos sopas, levantar tu propia compañía o juntarte y colaborar con un equipo que esté establecido. Yo creo que uno debiera reconocer
qué es lo que está dispuesto a hacer. Definitivamente tener una compañía es más trabajo, es más esfuerzo, pero para mí también es más gratificante, es lo que me ha permitido tener libertad como productora y como directora. Pero bueno, ese es un camino, el que tú tomaste es un camino un poco distinto, no esencialmente diferente, pero que ya te permitió terminar también un largo documental. Sí, y justo también la pregunta es, bueno, para mí, ¿no? En este momento es si es pertinente hacer la compañía productora yo, o mejor unirme con una que ya exista, pero claro que me interesa que sean mujeres, ¿no? Entonces, como todo eso, y que sí, qué tan complicado es, y que tiene que ver con todo esto que mencionas, pero justo, por ejemplo, para levantar el largo del Compromiso de las Sombras, que es la segunda peli, fue más bien como que yo hago películas si la historia me... O sea, no pienso contar nada que no me atraviese, ¿no? Ni nada que no me que venga desde la profundidad, que yo creo que en la ficción pasa lo mismo, pero pues tiene que ver con la muerte de mi padre, que muere en el 2016, y de ahí hay un pulso también para la necesidad de contar esa historia, ¿no? Entonces empiezo a sentarme, a escribirla y a buscarla. Y son, pues sí, son horas nalga, ahora sí, de estar buscando pitchings, financiamientos de desarrollo. Y eso, pues también es un poco en un camino solitario en un principio, después ya con una compañera de generación, que eso también tiene el CCC, me parece que encuentras gente con la que quieres trabajar, pues ojalá muchos proyectos, ¿no? Y eso es muy bello, ya sea de tu propia generación o de otras generaciones, pero los encuentras ahí. Y entonces fueron surgiendo, o sea, a partir de esta necesidad emocional y de exigirme aterrizar y estructurar la idea en un guión, en una escaleta, empieza a haber pitchings, empieza a haber fondos de desarrollo, empieza a haber residencias artísticas. Y sí es una cosa como un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De mandar a, no sé, 10 opciones y de esas 10 una saldrá positiva y de esa podremos seguir avanzando. Pero no, si te rechazan de las 9 más, pues no te quedas en eso, ¿no? De, ¿por qué me rechazaron? Entonces creo que eso también, y la necesidad de la urgencia emocional de narrar esta película también. Y creo que sí, el camino fue diferente. Son fondos internacionales, en realidad, los que tiene esta película, que es una experiencia, pues sí, no sé, como que quería salirme un poco y alejarme del formato que tienen que tiene el CCC en realidad, que es una cuestión que te permite filmar, y eso es hermoso. Cuando yo estudiaba cinefotografía, filmábamos en 35 milímetros cada semana, ¿no? Y eso es fabuloso. Pero sí, al final tenía la necesidad de ser dueña del trabajo, y eso sé que no representa a nivel monetario en este momento, como, me voy a hacer rica, ¿no? No sé, no, sino como una cosa del mismo oficio y de pensarme en los otros oficios y de decir por qué un cineasta no puede ser dueño de su trabajo, ¿no? Y viene de eso, y que quizás yo invitaría a repensarnos las formas, ¿no? Desde la escuela, cómo también pues ser dueños de nuestro trabajo como creadores, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí la experiencia de búsqueda de financiamiento, y bajo la experiencia y asesoría de gente como Carla Butans, que ya tiene como muchos años en esto. Entonces, y no sé, también oírte a ti, pues me da como muchas pautas para repensar las formas de financiamiento, que sí es muy importante, pues, el financiamiento público que existe en este país. Quisiera contar. Estoy teniendo feedback. Déjame ver. A ver. Ahí se oye. Sí, yo te oigo bien. ¿Me oyes bien? Sí.
Ok. Cuando estaba todavía en la escuela, creo que fue 2013, ya fue en mis últimos años, ya estando pues produciendo la tesis, me invitaron a un programa del Festival de Guanajuato que se llama Mexicanes, donde invitan a 2 cineastas mexicanos a estar una semana con la gente de la Cine Fundación, que es una de las becas más importantes del mundo y que es parte del festival, del área de formación del Festival de Cannes. Y en ese momento, yo creo que fue uno de los puntos donde tomé conciencia de lo afortunados que somos como mexicanos en cuanto a la existencia de los fondos públicos y a la importancia de defender esos fondos. Estamos en el proceso y que ayer, paréntesis, tuvimos el Parlamento abierto y parece que hubo receptividad y esperemos que el Fidecine como fondo único se mantenga. Pero en la convivencia con esos jóvenes que habían pasado por las becas más importantes, Berlín, Sundance, Cannes, de esas películas, las primeras que se hicieron fueron mexicanas, que fue Los Días Más Crueles de Nosotras y Maripepa, que no tiene, hasta donde se ha conocido, pero Samuel Kishi estaba ya muy preparado para filmarla. De cualquier manera, habla de las posibilidades y de la fuerza de la comunidad cinematográfica mexicana. Yo creo que eso es fundamental para el proceso de financiamiento y siendo mujeres, justo el que tengamos la posibilidad de adquirir, de reclamar y de recibir esos fondos, que además esperemos que siga siendo así, como en el caso del FOPROCINE, que son dictaminados por pares, no por burócratas, no por empresarios, sino por compañeros cineastas. Yo creo que eso es la plataforma que permite que nosotras nos sigamos considerando o estemos convencidas de que tenemos un camino y una carrera por delante en el cine. Yo creo que, nuevamente, no sé si estoy pareciendo reiterativa, pero yo creo que eso es el argumento para decir, por supuesto que en la industria hay una disparidad muy fuerte, pero esa disparidad es más grave cuando quienes toman las decisiones son hombres que probablemente sin darse cuenta son los vehículos para ejercer y reproducir esa disparidad. En una compañía privada, por ejemplo, en Netflix o en Amazon o en todas las plataformas, la cantidad de mujeres que dirigen es mucho menor a la cantidad de mujeres que dirigimos porque accedemos a los fondos públicos, que dirigimos cine, pues. Entonces yo creo que eso para mí hace toda la diferencia, porque te puedo preguntar, y yo creo que es interesante que lo digas, Sandra, ¿qué obstáculos has enfrentado como cineasta? Y que nos puedas decir cuáles han sido las respuestas o cuáles las herramientas a las que has, o las decisiones, las opciones que te han permitido, aunque la palabra sea medio chata. Sí, no, yo creo que justo la experiencia de esta última película fue reto tras reto, ¿no? La película habla sobre, bueno, para mí habla sobre la importancia de las despedidas y es el retrato de los procesos fúnebres en el pueblo de San Nicolás Tolentino en Guerrero, la zona afrodescendiente, y el reto principal desde el inicio fue cómo vamos a meternos a grabar ¿no? a un funeral a una persona que ni siquiera conocemos. Y para mí, o sea, ya es muy violento solo el micrófono, ¿no? Entonces también tomar la decisión de ser la fotógrafa, tomar la decisión de que lo que yo estaba tratando de comunicar sí, lo que yo trato de comunicar en esa película, pues tiene que ver con un duelo personal que me atravesaba y por eso decidimos hacerlo, pues realmente la sonidista y yo, que es Isis Puente, y el estar ahí, todo lo que implica tener un rodaje en la Costa Chica, donde la temperatura mínima yo creo que son 40 grados centígrados, donde la cámara se me apagaba por tanto calor.
son como decisiones que se fueron tomando y que a mí este proyecto en especial me exigió mucho, muy, como a nivel mental, emocional, estar pensando en el cuadro, estar pensando en la narrativa, estar pensando cómo se va a editar eso. Creo que es de los retos mayores que he tenido y, y sí creo también como tú que sí hay una disparidad en la industria y sí creo que habemos menos mujeres directoras, ¿no? Pero también creo profundamente la forma en que podemos pues poder tener mayor fuerza es justo, pues sí, igual voy a sonar monotemática, pero es la sororidad, ¿no? Es el estar generando vínculos también y trabajar con más mujeres. Creo que eso nos fortalece muchísimo en el gremio y fuera de él también, en el mundo. Pero sí, creo que justo los retos, también entender el cine como un producto, para mí fue un aprendizaje en esta peli también, ¿no? Como poder postular a zonas o proyectos internacionales me obligaban a pensar en la película como un producto, lo cual me cuesta trabajo cuando es algo tan personal y tan emocional, ¿no? Entonces, pues también entender cómo funciona esto y tomar decisiones en cuanto a cómo quiero trabajar o seguir trabajando. Sí, yo creo que los retos tienen que ver más con eso y que repito que yo creo que sí es una postura política, pues decidir trabajar con un crew mayoritariamente de mujeres. Y mira, sobre eso quisiera comentar algo, porque a veces no respondo de manera correcta cuando me preguntan ¿por qué trabajas con mujeres? En mi opinión, en mi experiencia, no es solamente porque así lo quiera, sí lo quiero, es una decisión consciente, pero creo que justo por todas las adversidades o por los retos que tenemos que superar, yo siento que trabajar con mujeres es trabajar con un crew que es más dinámico, que es más flexible y que es más capaz en entornos de microcrew, bueno, en cualquier entorno, opino yo, generalmente, que somos, de, creo que más capaces de flexibilidad. Estamos en una industria en México que es muy capaz, donde se maquilan series y producciones gringas, y los proyectos que produzco generalmente y el que dirigí y probablemente el que dirija en siguiente, requieren tener esta flexibilidad y esta capacidad de salirse de los cuadros que son los puestos como fueron diseñados en la industria, yo creo que desde los 40. Entonces, para mí eso es un gran argumento. Eso no significa, yo también lo quiero decir, porque luego cuando hablo con mis amigos varones, que en el crew donde estuvimos también hubo hombres, tuvimos nuestra cuota de equidad. Y quisiera mencionaros el sonidista, Misael Topillo, que es un gran compañero, Miguel Saucedo, que es egresado del CCC de guión y que estuvo en producción, entre otros varios compañeros. Y algo que es interesante también discutir, que aprendí en este último proyecto, abrirnos a encontrar socios, que yo creo que lo que platicábamos en nuestra reunión previa, Sandra, sobre cómo vamos a atajar nuestros siguientes proyectos, para mí en este punto de mi carrera es adquirir socios. Y eso significa, por un lado, sí tener libertad creativa y la decisión de las finanzas, del presupuesto, pero de una manera acompañada, y que eso permite tener presupuestos más cómodos y finalmente hacer mejor las películas. Entonces, en esta película en particular, a diferencia de Los días más crudos de nosotras, trabajamos con 2 coproductores, que son los hermanos Jackie y Yossi Saga, y con Carlos Hernández, que también es egresado del CCC de producción. Eso para mí ha sido un aprendizaje que me ha llevado años de
cómo abrirme a la colaboración y cómo establecer relaciones profesionales eh, con los hombres que sean equitativas, que sean dinámicas, pues, que sean humanas, pues. Yo creo que como sociedad estamos todos ante esa pregunta y ante ese reto, nada más de relaciones profesionales, sino de las relaciones humanas en general. Pero bueno, ya me puse un poco... No, es que me quedé pensando también un poco las salidas que han tenido o el apoyo, ¿no? Al menos en esta corta carrera que estoy iniciando. Por ejemplo, en Ambulante fue el estreno mundial de Artemio, que es un grupo que es liderado por mujeres, pues, ¿no? Paulina, Megan, Roxana. Y el compromiso de las hombres también es apoyado por Ambulante. Entonces, de alguna manera también siento que pues vamos fortaleciéndonos y vamos caminando en un sentido que es que sí tiene que ver el ser mujeres, o sea, no, también, ¿no? O sea, también bueno, nuestro postproductor es Víctor Gómez, ¿no? Nuestro diseñador sonoro es José Miguel, pero justo creo que esta flexibilidad, este entendimiento, esta cosa de tener un trato como más horizontal, siento, también y de, sí, no sé, como que eso facilita el camino o los procesos desde mi punto de vista y desde esta experiencia, ¿no? Que acabo de vivir. Me gustó muchísimo y por eso también elijo, defiendo y quiero seguir trabajando con mujeres y me encantaría, pues eso, también pensar en socios y socias mujeres, pues, ¿no? Está, creo que eso nos fortalece muchísimo. Eh, a mí me gustaría preguntarte, Fer, ¿cómo encontrar, o sea, yo sé que esta última peli se desprende de 400 maletas, ¿cómo fue tu proceso creativo? ¿Cómo llegó esta historia a ti? ¿Cómo fue eso? Pues 400 maletas se estrenó 2014 y la hice entre 2012 y 2013, o sea, ya tiene un rato, tiene desde que inició el proceso 8 años. En realidad, parte de que quería hacer un largo de esa historia, pero mi mente de productora, dicen mis amigos que mi mente de mercachifles, me hizo entender en ese momento que no tenía el presupuesto para hacer de esa historia un largometraje. Entonces pensé el cortometraje como una especie de ensayo, de exploración y también de teaser que pudiera ayudarme a financiar el largo que estuvo en mi cabeza desde el inicio. La historia viene, yo creo que de lo que todos vivimos como mexicanos en esos años, que fue el shock ante la violencia que estábamos viviendo y que entre 2009, 2010, 2011 explotó de una manera abominable. Entonces esa historia viene de ese shock y fue madurando poco a poco, porque como te comentaba hace rato, mientras estaba haciendo 400 maletas, estaba preparando Los días más oscuros de nosotras como productora. Entonces el año que estrenamos 400 maletas es el año que nos dio un Fuprocine para hacer Los días. Entonces llevó un proceso de maduración, porque también fue una película más difícil de financiar por el tema. Nuevamente hablando de los fondos públicos, en ese año redujeron Foprocine a la mitad para óperas primas, entonces eso nos puso ante el reto de buscar Eficine, que para este tipo de películas es complicado. Entonces llegué con mucho tiempo para trabajar el guión, en algún punto me atoré, entonces empecé a trabajar el guión con Astrid y a partir de ahí la historia volvió a explotar. Entonces creo que llegó a ese punto que alcanzó sin señas particulares y que fue un proceso de mucha introspección, de irme preparando como productora, como guionista y como directora a través de los proyectos en los que estaba colaborando. También encontré finalmente a la fotógrafa con la que quiero trabajar en los próximos proyectos, que es Claudia Becerrilli, que es egresada del CCC, con la que no compartí generación, pero es un año
más joven que yo, está ella en la generación de abajo, pero con la que me reencontré después de la escuela. Entonces, Claudia también fue un elemento muy, muy importante en el crecimiento de mis enseñas particulares. Y aquí vuelvo a la idea de la flexibilidad, creo, de las mujeres en un sentido creativo. Creo que no podría haber hecho con nadie más, pero sobre todo no con un fotógrafo muy casado con los hábitos de la industria y del ser fotógrafo en términos tradicionales, más que con Claudia. Hubo secuencias que iluminamos con 8 cerillos o que era una lámpara de bicicleta en un dron, o nos permitimos hacer las loqueras que se nos iban antojando y que fue muchas pruebas, o sea, no fueron loqueras improvisadas, pues, loqueras probadas y reprobadas y vueltas a probar, pero justo ese tiempo, ese cuidado, esa posibilidad hubo secuencias que hicimos Astrid, como sonidista, productora, Claudia y yo, y eso creo que fue, pues sí, parte de todo el proceso, entre que la maduración, la paciencia, de no es igual acabar una película en un año, y de tener al equipo que potencia tus habilidades y que también te pone un alto en, en tus imprudencias o en tus errores también. Yo creo que eso es Sí, sí, justo. No, tú. No, bueno, ibas a decir algo, ahorita te pregunto otra cosa. No, que justo volviendo un poco a la escuela, pues, ¿no? Y eso es lo que te da el CCC. O sea, es como estos compañeros, amigos, colegas, cómplices, con los que quieres trabajar. Eso, ¿no? Muchos proyectos más. Y la vida, pues, y compartir la vida. Uh-huh. Y creo que eso es como de las cosas más bellas que te da, pues, una escuela así, y que te, de alguna manera pasas tanto tiempo pues ahí con esas personas. Uh-huh. Pues la escuela y la comunidad. Yo creo que algo que es muy lindo de la comunidad cinematográfica mexicana es que creo que hemos aprendido que si le va bien a uno, es más probable que nos vaya bien a los demás. Que nosotros estamos en este punto por los que han abierto brecha antes que nosotros, hombres y mujeres. Nosotras, yo creo que estamos muy conscientes de las mujeres que nos han abierto camino, pero en general los cineastas que han hecho carrera en México, los que han hecho carrera internacional y que donde finalmente todos nos estamos, creo que de alguna u otra manera, eso lo que sucedió ayer, a mí me lo deja clarísimo, nos estamos apoyando, estamos velando por la comunidad, por los recursos y por la posibilidad de seguir contando historias y llevarlas a un público al que seguimos buscando y al que seguimos construyendo. Pero creo que el sentido de comunidad es muy importante, y para un papá, por ejemplo, que esté preocupado de no sé si voy a estar de acuerdo con que un hijo se vaya al CCC, bueno, del cine se puede vivir, uno no se va a hacer rico, pero puede tener una vida sobre todo muy plena. Yo creo que eso es algo que yo diría. Sí, y también como todo suma, pues, ¿no? Un poco también volviendo a esto de las carreras anteriores que tenemos cada una de nosotras. Eh, Quizás, no sé, como que mi idea era egresar de la prepa y entrar a la escuela de cine, pero también si yo no hubiera entrado a estudiar antropología, no hubiera conocido a la Costa Chica, no hubiera conocido a Doña Cata, y entonces no estaría haciendo el cine que estoy haciendo. Y en ese sentido, como que a veces podemos estar en una posición que no entendemos porque decimos, es que yo quiero estar haciendo cine, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pero al final, o con una perspectiva ya hacia atrás de mi parte, creo que justo, sí, o sea, no estaría haciendo este cine sin esa experiencia previa como antropóloga. Entonces, aunque en ese momento quizás no lo entendía del todo, pero al final todo suma, cualquier cosa que vayas haciendo para eso que tú quieres hacer, que bueno, que en este caso nuestro es hacer cine. Uh-huh. ¿No? Tal vez algo que habría que decirles a los estudiantes, sobre todo a las aspirantes que queremos que apliquen más al CCC para ser directoras, es que tampoco es una carrera fácil, o sea, no quisiera yo mentir, está llena de retos.
Lo decía Mariana Chenillo en una de las conversaciones anteriores, es como una carrera de maratón, hay que tener mucha paciencia, mucha persistencia, casi que mucha necedad, pero definitivamente yo creo que estamos viviendo el mejor momento del cine mexicano en su historia, aunque tenemos grandes retos en cuanto a abrir a otras comunidades, a seguir buscando diversidad y que esto pueda haber voces más diversas y más contundentes que se sumen. Y en cuanto a la distribución y la exhibición, estamos haciendo más películas que en el cine de oro. Y yo creo que eso hay que celebrarlo y buscar pues que haya más mujeres en esta pujanza que estamos viviendo de producción del cine. Sí, y justo yo regreso a la fuerza de la comunidad. O sea, creo que a mí lo que me dio esta experiencia, principalmente con las residencias artísticas que pude hacer a nivel Iberoamérica, o sea, sí es la comunidad de México, sí son las mujeres, pero también cuando sales es la comunidad latinoamericana, iberoamericana, ¿no? De cine, de mujeres, que es una dicha poder encontrar a otras de tu generación que están haciendo y contando historias y sí, como haciendo un cine muy valioso con otras mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que sí rescato eso que dices, la fuerza de la comunidad, tanto hombres como mujeres. Es bien importante. Pues nos queda ya muy poquito tiempo, se va a acabar esto y tenemos aquí una pregunta. ¿Qué sugerencias le daría Sandra a alguien, a una persona extranjera de Centroamérica que quiere entrar al CCC? Que haga el examen, que aplique. Justo Mari Carmen, que es mi compañera de generación y fue la productora en un primer momento del Compromiso de las Sombras, actualmente vive en Costa Rica y no por eso, o sea, como que seguimos trabajando juntas y queremos seguir haciendo películas y yo creo que necesitamos también oír más voces de Centroamérica. Eso. Y me parece que el CCC, o al menos en mi generación, era una persona extranjera por generación, no sé. Sí, sobre todo latinoamericanos, en mi generación también tuve un compañero, Raúl Sanabria, de El Salvador. Bueno, yo lo que podría decir para alguien que esté interesado, leer mucho, ver mucho cine, tratar de escribir. Esto se trata mucho de contar historias y yo, en mi opinión, yo creo que eso empieza desde la escritura y ver cine, no nada más de lo que está en Netflix, sino cine de otras décadas. En Netflix es impresionante que no hay cine, yo creo que más atrás de 2010, 2012. Pero hay muchas plataformas más, como Retina Latina, ¿no? Aquí ya haciendo comerciales, Filmin Latino, sí, donde puedes encontrar otro cine, pero justo regresando a Todo Suma, yo creo que la cosa es enriquecerte, nutrirte, todo aquello que te interese, desde el contexto, desde el lugar donde estés, escuchar mucho, ¿no? Vale. Mirar, observar, contemplar, sí, como que nutrirte de tu entorno, es muy valioso. Sí, creo que eso también es importante. Tenemos aquí otra pregunta, Sandra. ¿A qué directoras admiras? Bueno, de México, que en realidad creo que es salvadoreña, pero ya se nacionalizó mexicana, es Tatiana Hueso, sin duda. No tuve la fortuna de que me diera clases, pero bueno, es la primera que, ¿no? Se me viene a la cabeza. Y bueno, Agnès Varda, Lucrecia Martel, no sé. Sí. ¿Tú? Pues probablemente sea un cliché, pero creo que mi favorita es Jane Campion, no es mexicana, pero el piano, pues es una película que amo profundamente. Y bueno, de directoras mexicanas, yo creo que es importante mencionar a directoras jóvenes también, que hay películas muy bellas que hay que ver. Yo diría Astrid Rondero, hay que ver su película que va a ser comercial, la vamos a estrenar, esperemos, con este asunto del COVID. Natalia Beristain,
Claudia Sanluz, hay muchísimas mujeres de las cuales ver las películas y que sería una buena labor para alguien que esté por entrar o aplicar al CCC. Sí. Y bueno, ya que mencionaste también directoras mexicanas, ahora yo menciono las de documental, ¿no? No sé, Melissa Elizondo, Dalia Reyes, Francisca de Acosta, no sé, como también creo que eso, ¿no? Las pares un poco y ir, pues eso, trabajando juntas y también haciendo difusión de las otras. Uh-huh. Bueno, ya, ahora sí, ya vi el chat. Nada, pues un gusto, Fer, platicar contigo. Creo que es un privilegio en este país estar haciendo lo que nos gusta, estar contando las historias que nos atraviesan, que nos emocionan. Y, y eso, me siento muy afortunada de coincidir, ¿no? Como, sí, pues en esta conversación y detonar estos pensamientos y ojalá la plática pueda seguir o continuarla en otro momento. Pues igualmente, Sandra, y ahora que pude ver tu película, me da muchísimo gusto estar platicando contigo. Y pues para cerrar, yo solamente quisiera decir que estamos en un punto de crecimiento en el cine mexicano y de cambio cultural también, donde las mujeres estamos haciéndonos camino y abriéndonos paso en industrias, en profesiones y en áreas de la vida donde antes teníamos la puerta cerrada. Entonces hay que aprovecharlo y hay que continuar lo que otras generaciones abrieron para nosotras. Entonces, entiendo que la próxima semana, el próximo miércoles, se vuelve a dar un conversatorio aquí. Va a ser 2 personas del CCC que están trabajando en el área de académicas y viene una noticia muy positiva para las aspirantes. Entonces, estén pendientes y agradecerles a todos de habernos acompañado. Sí, y también, bueno, pensando en lo que acabas de decir, ojalá, y es un deseo, que el camino también de las más jóvenes cineastas que vienen, las futuras que, pues, no sé, que también lo vivan de una manera mucho más fácil, mucho más armoniosa y que, pues, seamos parte de estos cambios necesarios. Uh-huh. Y pues muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.